Sin más, vamos a pasar a la próxima ponente, que quizás para muchos de ustedes no requiere de mucha presentación, pero para mí es un placer decirles que la próxima es Amelia Valcárcel, escritora y teórica del feminismo contemporáneo, así la vemos nosotras en Latinoamérica. Consejera de Estado y catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, miembro del Consejo de Estado, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, autora de una decena de libros y cientos de capítulos en obras colectivas y más de 100 artículos, que ha sido también 2 veces finalista del Premio Nacional de Ensayo, con los libros Hegel y la ética y Del miedo a la igualdad. Ha sido consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, directora o miembro de 10 proyectos de investigación en los últimos 15 años, y pertenece a varios consejos, como Fundación Carolina, Real Instituto Elcano, a consejos editoriales, jurados, comisiones. Ha presidido y dirigido múltiples cursos y seminarios nacionales e internacionales y colaborado en los doctorados de universidades españolas e hispanoamericanas, el Centro de Estudios Constitucionales y el Consejo General del Poder Judicial, y estoy segura que si hubiera, tiene mucho más y podríamos seguir aquí hablando sobre los aportes teóricos al movimiento de mujeres. Así que con ustedes, sin más, Amelia Valcárcel. Buenos días. La verdad es que estoy un poco sorprendida por la falta de las autoridades competentes en esta inauguración y tengo que decirlo en primer lugar. Porque si no lo dijera me estaría quemando constantemente en la lengua y mejor lo suelto, ¿no? Y lo dejo fuera. Antes de hacer pues, los agradecimientos a las personas del espacio de salud entre nosotras que habéis tenido pues, esta deferencia, ¿no? de invitarme a acompañaros en la jornada del día de hoy. A mi modo de ver, las políticas públicas que tienen que ver con la salud de un colectivo tan importante que no es un colectivo, es las mujeres, somos demasiadas para ser simplemente un colectivo, tienen que tener el máximo interés de los órganos públicos, habida cuenta de que por lo general también esta mitad tributa y paga impuestos constantemente. Luego esta mitad tiene derecho a que se la tenga en cuenta para ciertos aspectos que son relevantes, incluido el respeto que se le debe cuando se reúne para reflexionar. Vamos a imaginar que todo son cosas que no... faltas singulares de apreciación en momentos determinados. Y no, digamos, una toma de postura sistemática respecto de lo que significa la ciudadanía de las mujeres. Si esto segundo fuera, tendríamos un panorama desastroso. Pero yo quería hablar sobre salud y poder, porque son 2 términos que no solemos unir, pero están profundamente vinculados, uno y otro. Y entonces tenía la intención, lo había hablado con Begoña, es que tienes una querida amiga que se apellida igual que tú, que es Begoña Buruaga. Sí. Y entonces te abegoño sin darme cuenta. Con Marisol... Y debe ser pariente mía. Que encima deben ser parientes. Bien. Con Marisol hablé, cuando le pedí indicaciones, conocido su trabajo, exactamente en qué os puede ser útil una filósofa moral y política, ¿no?
Bueno, siempre hay temas que se pueden tratar desde un punto de vista, digamos, más general, desde lo que Kant llamaría una metafísica de las costumbres. O sea, qué cosas incondicionadas se producen en la manera en que funciona el artilugio que nos hace mujeres y que nos hace seguir siéndolo. Lo primero, por lo tanto, que hay que tener en cuenta es aquella percepción que Simone de Beauvoir relató con esa fórmula tan fuerte, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo. Si alguien no parte de este fundamento, es decir, de que la feminidad es una construcción, es muy difícil que pueda avanzar ningún paso en el entendimiento tanto de cómo las mujeres son y se manifiestan, cuanto en las cosas que acaban afectándoles. Es decir, si las personas, por el contrario, piensan que los sexos son hechos biológicos, en cuya intervención cultural la masa de intervención humana es muy pequeña, porque son conjuntos estables y perfectamente bien diferenciados, al menos en sus polos, hay muy poco de lo que quepa seguir hablando. Una de las, digamos, de las percepciones fuertes que tiene el feminismo del siglo XX, pensemos que cuando nos decimos que somos feministas, como Marisol lo ha estado haciendo en toda su intervención, estamos diciendo que nos formamos parte, nos llamamos a formar parte de un pensamiento y movimiento que tiene 3 siglos ya, y que es coterráneo y contemporáneo del nacimiento del pensamiento de la democracia. En el momento en que la nueva filosofía política empieza a establecer en el periodo barroco, en el siglo XVII, en ese mismo momento nace la articulación teórica que llamamos feminismo, sencillamente como algo que pretende eliminar o al menos limitar el tipo de dejar fuera que la propia teoría política está haciendo respecto de las mujeres. O sea, las mujeres son el sexo excluido, son el sexus sequor, que decía Schopenhauer, son el que tiene que seguir al otro y no son nada por sí mismas. O Rousseau, ya para poner a alguien que lo tenía todavía más claro, dependen absolutamente de nuestra opinión y no son nada sin ella. Entonces, para romper toda esa enorme cadena, y en gran parte esta cadena, al menos en nuestro tipo de mundo, está rota en eslabones muy fuertes y fragilizada en otras, ha hecho falta una masa de pensamiento y acción enorme, y esa masa de pensamiento y acción es algo que conocemos con el nombre de feminismo, cuyo nacimiento teórico podemos situar pues, en 1673, por ejemplo, por citar al que se conoce como el primer clásico de la teoría feminista, es de l'égalité des deux sexes, Poulain de la Barre, hasta llegar al día de hoy. Pero en las 3 grandes olas de feminismo, el feminismo ilustrado, el feminismo sufragista y el feminismo contemporáneo, al que pertenecemos, el siglo XX, en ese gozne en que se pasa realmente del sufragismo al feminismo contemporáneo, encontramos una figura de una gran talla que es Simone de Beauvoir. Y a Simone de Beauvoir le debemos formulaciones extraordinariamente lúcidas, y no solo lúcidas, sino eficaces, eficientes, de cuál es el universo de discurso. Y por eso yo le recordaba esta, que es muy clara, no se nace mujer, on n'est pas femme, on devient. No se hace mujer, se llega a ser esto. Y para llegar a ser esto hay unos dispositivos pedagógicos de feminizar. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí no me pasa ya muy a menudo porque no voy teniendo edad para estas cosas, pero sí, con la edad uno regresa al neutro, es una cosa muy curiosa, pero ocurre, ¿no? Regresa al neutro. Bueno, esto vamos a dejarlo. Pero a veces todavía me ocurre que siento esa incomodidad que quizá algunas de ustedes hayan sentido alguna vez cuando están haciendo la típica cosa femenina. Hay muchas. Y se dan cuenta de que hay una enorme presión en ese hacer, que si ustedes se van poniendo cada vez más nerviosas porque no acaban de dar con cómo se soluciona el todo, sobre todo si hay algún varón presente mirándolas y mirando con esta cara.
O sea, me agobio de cómo te agobias. No sé si me explico. O sea, esto vale para todo. O sea, vale que ustedes estén realizando un platillo tradicional que es tan bonito y que no hay quien lo haga porque te vuelves medio majareta intentándolo, o intentando ponerse no sé qué que resulta que es dificilísimo porque tiene una cosa así que no hay quien la ponga. Y entonces, con presencia de varón, esto se nota mucho más porque es muy importante los seres humanos. Antes de inventar los espejos, nos hemos visto siempre en los ojos de los demás y en las caras que ponen. Entonces, claro, cuando el otro te empieza a mirar de determinada manera, dices, oh, el artilugio está funcionando. Yo estoy perfectamente metida dentro y cada vez se me está transparentando más que no domino la tecnología y que me estoy agobiando. Entonces, es ese momento en el que lo mejor es tirar el artilugio, lo que sea, y decir, ¿sabes? La feminidad yo no me la he inventado. Porque esa es la principal que hay que saber, que no nos la hemos inventado nosotras. Nos ha venido hecha. Y puede haber partes del traje que no nos queden nada bien, que sean sumamente incómodos, en cuyo caso debemos tener la buena disposición de eliminar aquellas partes del traje que sean excesivamente incómodas. Digo, dentro de una feminidad normal, donde sencillamente algunas partes de la horma pues producen, como a veces, unos zapatos demasiado estrechos, ¿verdad?, rozaduras excesivas. Entonces, es mucho mejor acabar con la horma que apacienciarse con la herida. Sobre todo ahora que podemos hacerlo. Hombre, no es tan fácil en sociedades que no permiten la libertad individual de las mujeres, donde las posibilidades de romper con lo heredado son escasísimas, donde la libertad es nula. Piensen en Irán, que es un lugar encantador. Últimamente, los ayatolas, esa gente encantadora que suele vestirse de largos paños, yo no sé por qué, pero yo a todos los varones que se visten de largo les tengo mucha preocupación, porque algo pasa. No es por las vestiduras, obviamente, pero algo pasa. Entonces, han decidido que hay una serie de carreras, de licenciaturas, que las mujeres no podrán hacer a partir de hace 2 meses. Fíjense qué cosa más curiosa, no podrán estudiar inglés. Con la cantidad de mujeres inglesas que hablan inglés, ¿qué tendrá de raro el inglés para que una iraní no pueda hacerlo? Pues algo tiene, de muy malo. Pues imagínate que sabes hablar inglés y lo que es peor, leer, porque claro. Y entonces insistes todo el rato en decir que después de todo, el mundo en que vives no es el mundo, es una parte administrada de él. Pues bien, la feminidad es una parte administrada del mundo también. Lo ha sido mucho tiempo. Y ha sido administrada con mucha más crueldad todavía que lo es actualmente. Es decir, tenemos que estar bastante contentas porque nos ha tocado un mundo en el cual, siendo todavía bastante molesto el traje de la feminidad, primero, podemos quitárnoslo de vez en cuando, podemos aumentarlo por donde lo necesitamos y eliminar por donde no lo queremos, y no es una horma absolutamente cerrada y estricta. Nuestra libertad individual nos ha hecho nacer en un mundo en el cual la hemos podido usar en muchas ocasiones. ¿O acaso no recordamos cada una cómo es esa sensación maravillosa de cuando te sientes libre? La sensación de libertad es tan extraordinaria, tan fuerte, tan buena, que cuando un individuo humano la ha tenido no la olvida jamás y dice, aquel día, cuando me di cuenta, cuando la sensación de libertad es extraordinaria y estamos llamadas, los seres humanos están llamados a la libertad. Esto no ha sido nada fácil. Pero nosotras hemos nacido en ese momento en que todo parece posible. Naturalmente no es gratis. Si queremos seguir en esa disposición, vamos a tener que luchar por ella. Porque la verdad es que la libertad de las mujeres tiene muchos enemigos. Tienen muchos enemigos.
Uno de los enemigos, pues, la tradición. Y el concepto de tradición no es una cosa que normalmente nos apoye. Somos hijas de la innovación. Somos hijas de la innovación moral. Constantemente producimos innovación social. Somos punta de innovación en casi todas las posiciones que vamos tomando. Y además una innovación de fondo, o sea, de la que realmente agita el fundamento social. Y casi todas las posiciones o cosas que hacemos cuando son contempladas como hechos sociales, nos daremos cuenta de que son aquellas cosas que han cambiado la completa faz del siglo XX. Todos los cambios vinculados a cómo son las sociedades que se trasladan realmente desde el siglo XIX al XX están casi siempre vinculados a los cambios de posiciones de las mujeres y a los cambios de habilidades de las mujeres. Cuando las mujeres han cambiado, el aspecto completo del conjunto social ha cambiado. Y en este momento tenemos un mundo que nos parece que es nuestro. Yo creo que eso, Marisol lo decía antes, cuando hablaba de las personas más jóvenes. Las mujeres más jóvenes tienen un mundo del que creen honradamente que disponen. Lo cual quiere decir que si nosotras, como somos ya un poco más escépticas, nos damos cuenta de que no es lo suyo tanto, ellas creen que lo que tienen es libertad. Pero nosotras, y ellas también, nosotras sabemos que la libertad no es exactamente eso. Y ellas presienten que eso, si tanto les duele, no debe ser libertad. Debe ser otra cosa. Porque la verdad es que el dispositivo de feminizar apenas ha cambiado. Lo hace muy a regañadientes. El cambio no va delante de nosotras y nosotras lo seguimos, va detrás de nosotras. Y si puede, tira de nosotras hacia atrás, constantemente. No vamos persiguiendo un cambio que esté marcando el camino. Hay un cambio que se produce cuando nosotras abrimos caminos nuevos. Es una cosa diferente. A cada quien que abre un camino nuevo, esto le cuesta. Abrir caminos, nadie dijo jamás que fuera fácil. No es fácil. Ahora tiene una particularidad, que se pasa muy bien cuando uno lo logra. Es decir, que tampoco nos hagamos del todo las víctimas, porque si bien es cierto que de vez en cuando esto es muy molesto, por lo común destruirlo es una cosa en la que se pasa francamente bien. Entonces, digamos que tiene su compensación. Y sobre todo pasa una cosa, que es que cuando se pasa francamente bien, la salud del individuo aumenta. Hay un nexo evidente entre salud y poder. El primero que lo puso de relieve fue un gran filósofo, Spinoza. Spinoza, a mí me parece una de las cabezas más importantes, por supuesto, de la filosofía moderna, una de las más. Y Spinoza fue el primero en decir que dividió todos los afectos humanos, todo lo que se puede sentir, desde el amor a la cólera, a la envidia, a la repugnancia, a la alegría desbordante, a todos, decía que solo eran de dos clases, o cabían en una o cabían en otra, solo había afectos tristes o afectos alegres. Y en cada situación teníamos que mirar si aquello producía el tipo de afectos alegres o tristes, en el momento que entrábamos en ella, o bien cuando la imaginábamos. Si producía afectos tristes, en opinión de Baruch de Spinoza, lo que primero que teníamos que hacer era dar marcha atrás inmediatamente y echar a correr en dirección contraria. ¿Por qué? Porque los afectos son, decía, la señal inequívoca de lo que aumenta o disminuye la potencia de ser. Lo único realmente que un individuo persigue, y lo persigue sin darse cuenta, es aumentar su potencia de ser, es decir, su capacidad de permanecer en el ser y permanecer en el mundo. Todos los afectos tristes restringen esta capacidad.
todos los afectos vinculados con la alegría refuerzan esta capacidad. ¿Qué hay que hacer? Reforzar constantemente esta capacidad. La capacidad vinculada con los afectos alegres, aquellos que permiten permanecer en el ser. Pero, ¿eso cómo se llama? Potencia, decía Spinoza. Todo lo que un conatus debe seguir es el incremento de la potencia, porque además la potencia misma de permanencia en el ser es tal que tiene constantemente que crecer o si no disminuye. Es decir, no es una medida cerrada. Todo lo que no aumenta, disminuye. Entonces, en la potencia del ser hemos de mantenernos mediante una fuerza que nuestro propio cuerpo nos da. No tenemos que buscarla más allá. Nuestro propio cuerpo tiene como vocación permanecer en el ser y permanecerá lo más que pueda. Porque como él mismo Spinoza decía, no sabemos cuánto puede un cuerpo, porque pocas veces lo sometemos a prueba del todo y puede mucho. Bien, hemos de mantener esta potencia del ser, como cultivando los afectos alegres, incrementan la potencia de mantenerse en él. ¿Es el dispositivo que llamamos feminidad una cosa que sirve para aumentar los afectos alegres? Pues francamente no, no lo es. Para empezar, porque te pone en manos de otro. Si tú no tienes por ti, si tu libertad no está en tu mano, tu capacidad, digamos, de vivir sin temor es pequeña. ¿Quiénes pueden vivir sin miedo? ¿Quién tiene poder verdaderamente? Generalmente no tiene miedo. Y quien no tiene poder tiene mucho más miedo, porque depende de otros y lo que puedan querer o no querer sobre lo que puede hacer y sobre quién es y sobre lo que es. Toda esta enseñanza de Spinoza yo creo que nos viene muy bien, y para que se vea que el feminismo no es nada sectario, pues vean que nosotros, por lo general, nosotras no tenemos ningún problema en hacernos cargo de las grandes consecuciones de varones insignes del pasado, ¿no? Es más, les damos cuanto honor necesiten. Hay que ir en un reclinatorio Spinoza, no pasa nada. Somos capaces de aprender. Es más, nos gusta hacerlo. Y nos gusta aumentar lo que hemos aprendido. Por eso hay que pasar de Spinoza hacia adelante, aun habiendo él sido realmente muy grande. La salud y el poder están tan vinculados que hoy sabemos, por la sociología, haciendo un muestreo sociológico, que aquellas personas que están más alejadas del poder tienen simplemente peor salud. Siempre. Viven menos. Tienen más enfermedades. Cogen más enfermedades. Les duran más sus dolencias. Viven una vida más corta todas aquellas personas cuya disponibilidad a entristecerse sea mayor, aunque eso no venga en su temperamento, sino que les haya sido inoculado por su posición social. Porque ya no estamos hablando de cuáles son las disposiciones individuales, que claro que hay gente, digamos, más encogida que otra, sino las disposiciones que se dan sobre un grupo entero. La propia disposición postural de las mujeres indica su sumisión. ¿Cómo se sientan ustedes? ¿Como yo en este momento, con una pierna sobre otra? Pues hagan la prueba de ponerse así y verán qué comodidad se siente. Descrúcenlas. Es que se está mucho mejor. Simplemente. ¿Cómo es su disposición de brazos? Vean, ¿cómo es su disposición de cuello? Todo. El poder deja marcas en los cuerpos, porque los doma. Y bien está. Pero el asunto es qué doma nos viene mejor. La libertad también deja marcas en los cuerpos, una libertad bien sostenida por quien es dueña de sí misma y los hace libres. Y cuando son más libres, son más saludables. Tan simple como esto. El poder
realmente se traduce en salud. Cuando se habla de empoderar a las mujeres, que es ese término que se usa tanto y que a veces dices, ¿qué significado tan difuso tiene, ¿no? Pero tiene un significado corpóreo evidente. Es decir, es ten por ti en la actitud de quien sabe que puede ganar. Aguanta por ti en esa actitud. Y esto es lo que las mujeres en Occidente hemos estado aprendiendo en los últimos tiempos y estamos a punto de sabérnoslo casi ya perfectamente. ¿Qué pasa? Vean, la prueba del algodón, que nunca engaña. Vayan a cualquier sitio donde las mujeres no tengan alguna oportunidad o ninguna de vivir una vida libre. Pónganse incluso los vestidos étnicos apropiados y no digan nada. Y verán que ustedes no son de allí, simplemente por su actitud corporal. La libertad se encarna. El logos se encarna. La racionalidad se encarna. La capacidad discursiva se encarna en nuestros cuerpos. Todo, absolutamente, trasluce en ellos. Por eso es importante que prestemos, atención a sus señales. Quiero ahora tratar el tema en particular solo un poco del miedo. No hay ningún sistema de poder que se pueda edificar si no usa la violencia. El poder sin violencia no existe. Los sistemas de poder lo son porque el poder se acepta, porque detrás del poder hay una violencia. Ahora bien, esa violencia, cuando es aceptada, no se muestra. Si tú haces lo que se te pide, normalmente no vas a padecer violencia. Pero la violencia acompaña a todo sistema de poder, incluido el poder legítimo. Imagínense lo que sería la convivencia en justicia sin el Código Penal. Pues no. ¿Qué pasa? Que la violencia se despierta solo cuando el orden no se respeta. Esta es la idea de Hegel de que el derecho penal dice es algo que resucita cuando se viola la ley. El derecho penal dice no existe. Solo existe cuando la ley es violada. Entonces aparece. Si no, no es necesario. La violencia en el que las mujeres son educadas no aparece hasta que rompe, es decir, hasta que en alguna parte se produce el punto hemorrágico. No debería decir lo que voy a decir, pero creo que lo voy a decir de todas maneras. Verán, es muy duro esto. Ustedes saben que hay ahora un caso que está sin juzgar, con lo cual no debemos manifestarnos sobre él, que es un individuo del que se sospecha que ha matado a sus propios hijos para vengarse de su esposa, que quería divorciarse de él. Se dice, hay una declaración de una persona que es familiar suyo, un señor que le visita en la cárcel y que yo le he oído decir que dice, para ganarme su confianza, digamos, le di toda y le di toda la confianza. Bueno, ¿cómo hay que ver esto? Dice, y el otro me dice, ella se lo andaba mereciendo. O sea, ¿quién es el juez de la feminidad? Por supuesto, el colectivo completo de los varones con la ayuda inestimable de una buena parte del colectivo de las mujeres. No las olvidemos nunca porque son las que son. Dos, hay individuos que se transforman en jueces de la feminidad y que deciden hasta dónde ésta puede llegar en sus pretensiones de libertad. Y entonces, cuando las traspasan, aparece la violencia extrema. Lo que pasa es que esa violencia ahora no está avalada por la sensibilidad moral del conjunto social. Pero hasta hace 30 años estaba perfectamente avalada.
Y las mujeres sencillamente no tenían sitio a donde escapar. No había dónde marchar. Ahora sí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde surge a veces la violencia extrema? Ahí. Donde surge la libertad, surge la violencia. Entonces, vemos que la libertad es sumamente deseable, pero peligrosa para nosotras. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Conseguir un estado general de libertad, solo un estado político que protege tu libertad y la protege a fondo, te protege contra la violencia esporádica, para lo cual, ¿qué hay que hacer? Darse cuenta de que la condición femenina es política. Es decir, que se desarrolla dentro de los términos políticos y que, por lo tanto, sus inflexiones son políticas, que realmente hay políticas feministas, en el sentido de que no solo hay políticas que pueden favorecer que la mitad de la población tenga mejor a cubierto cosas, que sí, y son necesarias, y para ello, insisto, pagamos impuestos, sino que hay políticas feministas de fondo. Es decir, hay políticas feministas de fondo que consisten fundamentalmente en querer resguardar a cualquier precio las libertades individuales conseguidas por las mujeres, así como prestar respeto a sus méritos. No es tan difícil de verbalizar lo que es. Pero esas políticas tienen que ser favorecidas por los estados en los que vivimos. Lo que no tiene ningún estado es derecho a mantenernos bajo el miedo, bajo ese miedo atávico en el cual hemos nacido y en el cual se nos ha socializado. Y algunas de ustedes dirán, no, a mí no me socializaron en el miedo. Vamos a ver, el poder siempre cursa con violencia, les insisto. Les insistí antes, incluso el poder legítimo cursa con violencia, siempre hay una violencia detrás del poder. Incluso el poder que es autoridad, en el cual el dispositivo de violencia apenas se ve, también tiene esa violencia. ¿Cómo las mujeres, dónde las mujeres aprenden el miedo? En todas partes. El miedo a hablar de más. Voy a ir de menos a más. El miedo a hablar de más. El miedo a no ser suficientemente agradable. El miedo a no ser suficientemente complaciente. El miedo a desagradar. El miedo a caer mal. El miedo a ser demasiado lista. El miedo a ser demasiado tonta. El miedo a ser demasiado guapa. El miedo a no ser demasiado guapa. El miedo a que, Dios mío, me ha salido un grano aquí, no sé si me explico. ¿A dónde iré ahora? No te preocupes, sale el del anuncio, tápatelo con tapalín. De todas, son constantes miedos, pequeños miedos. Simone de Beauvoir de nuevo dijo, la feminidad consiste en un gran número de pequeños lazos completamente tenues, pero robustos, muchos, con cuáles hay que ir rompiendo, con los que se tengan más a mano. Así, a medida que se los identifica, uno detrás de otro, sin molestar a nadie, si es posible, pero lo normal, digamos. Sin olvidar jamás que sí que es cierto que hay miles de lazos tenues, hay miles de miedos, pero hay miedos profundos, verdaderos y brutales en primera instancia. El miedo a que te violen, el miedo a que te golpeen, el miedo a que te maten, no son precisamente lazos tenues. Y toda mujer sabe que si sale a donde no debe, si va a donde no debe o si anda con quien no debe, estos tres miedos funcionan y ya no son tenues. Y es que esta geografía prohibida, si fuera muy pequeña, de jóvenes nos contaban que era una geografía que no nos tenía que importar. Una mujer, como es debido, sabe con quién no tiene que ir, con quién no tiene que hablar, por dónde no tiene que pasear y a qué horas no tiene que estar fuera de casa. Por lo tanto, si a todos estos noes te restringías,
tu vida sería muy tranquila. Acababa más o menos en la puerta de tu casa, eso sí, pero a partir de allí sería muy tranquila, a no ser que fuera verdad lo que no te contaban, lo que podía pasar en casa. Que pasaba también. Entonces, rompamos, por favor, con las hipocresías, de paso que se rompe con los miedos. No nos neguemos a nosotras mismas cuánto miedo pasamos sin necesidad. Porque es que el miedo es muy malo para la salud. No hay que pasar miedo sin necesidad. A veces sí, a veces que hay que enfrentar situaciones y eso produce miedo. Y ante el miedo hay que ser prudente y valiente. Prudente para ver si podemos desafiar la situación. Valiente para hacer aquello que nos da miedo. Si creemos que hay que hacerlo. Pero sufrir miedo por indefensión aprendida, como tantas mujeres sufren constantemente, eso es fatal para la salud. Realmente las mujeres se ven obligadas a vivir una vida en que la seguridad de estar libre de violencia, esa vida no existe. Y por eso hablamos del derecho a la vida libre de violencia para cualquiera, pero para las mujeres especialmente. Tenemos derecho a una vida libre de violencia para que sea una vida más grande, más plena, más libre, más saludable, que viene a ser lo mismo. Una última cosa. Siempre podemos pensar, pero vamos a ver, no nos dicen todas las cifras que las mujeres viven más que los varones, por términos medios 10 años por lo menos. Sí. Es totalmente cierto que en Occidente, y de nuevo allí donde hemos alcanzado más libertades, la vida de las mujeres es relativamente más larga. Hay dos cosas que pensar sobre ellas. Una es no muy agradable y la otra es estupenda. La no muy agradable. Cierto, las mujeres ahora tienen un poquito más de vida, pero probablemente con calidad de vida menor. Y eso no está bien. Es decir, esos pequeños años deberían vivirse con una mayor calidad de vida. Y yo recuerdo ahora al colectivo de Boston, cuyas ideas tan siempre asombrosas y todavía tenemos que tener en cuenta para dotarnos de calidad de vida en esos años de más que haya, ¿no? Que ojalá las divinidades nos los concedan, ¿no? Esa es una parte así. Y otra es, ¿y por qué la tienen? ¿Porque biológicamente son más fuertes, que es lo que se nos dice? No, yo creo que es que la tienen porque notablemente las mujeres, como todos los seres humanos que están sometidos a grandes pruebas, a veces desarrollan grandes virtudes. Y las mujeres tienen más virtudes de las que creen tener. Tienen una gran virtud de prudencia y de ahorro energético vital. Muchísima. Y la usan. Esta es la parte buena del dispositivo de feminidad. Es decir, cierta falta de libertad ha hecho que la traduzcamos en ahorro vital. Y eso está ahí. Tenemos que aprender a guardar ese ahorro fuera de Bankia y sitios parecidos. Quiero decir, en otra parte. En una parte cuyos réditos sean, mira, si tenemos que vivir un poco menos, pero vivimos mucho mejor, parece que compensa. Puede ser que compense. Aunque hay muchos desafíos que vinculan poder y salud. Yo sé que la mayor parte de ustedes están dedicadas precisamente a los temas de salud y por eso solo he querido recordarles, aunque sea someramente, con el poco tiempo, porque es una jornada grande y muy llena, que nunca olviden cuando traten de la salud, miren detrás de la salud el rostro del poder, porque se lo van a encontrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un aplauso más que merecido. Muchas gracias, Amelia. Tu presentación sustenta
Creo que la presentación de Marisol en el sentido de la importancia que tiene el trabajo que se hace desde la AMSA a través del espacio de salud entre nosotras y de continuar con él. Y se vincula muy bien, nos coloca ya el marco conceptual para las presentaciones posteriores en el resto del día, muy especialmente a lo que vamos a compartir en la tarde. Muchas gracias. En este momento vamos a tomar una pausa, un pequeño receso y favor de volver al salón a las 12 en punto porque vamos a comenzar o sí a esa hora. ¿Ves cómo se sabía de salud?